Aquí estamos un día más en este programa de amigos en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros, con mi amigo Willy López, y donde comentamos, parafraseamos un poco los salmos de la Biblia con todo el respeto y siempre dando una visión actual, una visión del día a día, porque la palabra de Dios sigue viva, sigue eficaz. ¿Verdad, Willy? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que disfrutando del fresquito, que a mí me encanta. Yo, si no supera los 17 voy bien. Y la verdad es que muy bien, y la verdad que disfrutando también de este salmo. Como tú decías, creo que tenemos que poner en valor que la palabra de Dios sigue vigente. O sea, yo creo que mucha gente estaba recordando, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre se le ha considerado la reserva espiritual de Occidente, que hace tiempo era España, pero sí, ya se pasó allí, ¿verdad? Pero yo digo, pero realmente ahora no celebran. O sea, no conmemoran, no somos como la Iglesia Católica, que lo celebran. Nosotros no conmemoramos o no rememoramos la muerte de Cristo, ¿verdad? Ellos, el conejito de Pascua. Sí. Navidad, ya no nace Cristo, viene Papá Noel. Halloween, yo digo, qué reserva, ¿no? O sea, están en la reserva. Sí, por debajo de... el nivel de aceite está ya debajo de la reserva. Yo doy gracias a Dios que luego Dios se mueve en ese país de una forma espectacular en diferentes iglesias, de diferentes lugares, ¿verdad? Como que tienen una mirada, pero ellos, como país, la verdad es que están muy en la reserva. Y eso ha hecho que yo creo que Estados Unidos vaya tomando un decaimiento en muchas otras cosas, ¿no? A todos los niveles, tiroteos en las escuelas, en las universidades, muchas cosas. Y yo creo que mucho tiene que ver con que ya no se pone la Biblia, no se jura delante de la Biblia, o que era delante de Dios. Ya en muchos sitios, lógicamente, de las universidades y de los colegios ha desaparecido. Dios ya no se ora, incluso está, en cierta manera, está perseguido, entre comillas, o mal visto, ¿verdad? Y eso te da un poco de pena porque, bueno, aquí en España está pasando parecido. Ni lo de aquellos de rezar el Padre Nuestro y el Salve Ave María en los colegios, especialmente católicos, ni a lo de ahora, ¿no? Que realmente hemos dicho, bueno, Dios fuera. Y yo creo que estamos notando que hay algo que no está yendo bien. Es decir, yo creo que tiene que ver mucho con los valores. Y no estamos hablando de esos valores, en cierta manera, un poco hipócritamente religiosos, ¿no? No. Es decir, que yo digo, pero realmente luego vivo como quiero, ¿no? Entonces, sino de aquellos valores que eran auténticos y aquellos valores de ayuda, de solidaridad, aunque hoy tenemos muchos voluntarios, hay mucha gente solidaria, y eso es verdad, pero en comparación, la ayuda a los vecinos, cada uno vive en su mundo. Yo, que vivo aquí en un pueblo, aquí en Daganzo, pues la mayoría de la gente que ha venido nueva al pueblo no ha venido por estar en un pueblo, sino por no tener a nadie al lado. Entonces, chalés individuales o adosados como un poco, de tal manera que yo no conozco a nadie y nadie me molesta. Es un poco... Y eso sí que varía un poco. Y eso es un poco lo que a veces ha hecho que también se pierda esa vigencia de la palabra de Dios, que en el Salmo 56 nos dice, es decir, todavía necesitamos de Dios. Fíjate que estamos en Occidente, ¿no? Muy preocupados con la situación migratoria, ¿no? Que es una situación bastante complicada, y no quiero entrar en ideología, simplemente es un asunto de actualidad en Estados Unidos, en Europa, donde hay países que estamos viendo una gran migración, ¿no? Y hay mucha gente preocupada por lo que... No, es que esta gente lo que traen a nuestros países... Yo no estaría tan preocupado por lo que ellos traen, sino por lo que nosotros hemos dejado de ofrecer. Claro. Y me explico. Si nosotros no tenemos nada que ofrecer, no tenemos valores, no tenemos principios, no tenemos una certeza en la fe, esas personas van a venir y van a traer lo suyo, porque aquí no hay nada mejor que... Claro. O sea, lo que nosotros tenemos que ofrecer no es una alternativa para lo que ellos traen en sus mochilas, como claro. Todos traemos una mochila. No tienen ni que molestarse en arrancar nada, porque no hay nada plantado. No hay nada plantado. Entonces, claro, no es cuestión de decir, no, el problema de la inmigración es un gran problema, sobre todo en origen, pero el problema de la inmigración es que las personas que vienen no encuentran
Claro. Quizás encuentran un estilo de vida, quizás encuentran una comodidad o una economía con mayores perspectivas, pero en cuanto a lo importante, los valores, lo que tú estás hablando, ¿no? De no tenemos nada que ofrecer. Occidente ha perdido la bandera de los valores judeocristianos, de los estándares de honradez, de respeto, pues eso, de carisma, de atención, de tantas cosas que nos habla la Biblia, que los teníamos con nosotros, aunque sí es verdad que ha habido imperialismo, es verdad, ha habido guerras, es verdad que Occidente no lo ha hecho muy bien siempre, ¿no? Pero comparativamente había algo que ofrecer. Es que ahora ni eso. Había ascuas, o sea que en algún momento podría haber fuego. Claramente. Ahora ya no hay ni ascuas. No, es que claramente lo que ha llegado... Nos hemos encargado de apagarlas, pisotearlas y echar bien de agua encima para que no pueda volver a renacer esa llama. Cuando Josué llega a la tierra prometida, esto lo saben los historiadores, los arqueólogos, lo hemos visto en Israel, tú también, aunque ellos se asustan porque era una tierra de gigantes, no sé qué, no sé cuántos, luego pasa una generación hasta que vuelven a entrar. El problema es que cuando llegan las civilizaciones que habían estaban al punto del colapso. Sí. Todas las civilizaciones que había en Israel en aquella época, en Canaán, digamos, ¿no? Judea, Samaria, todo lo que fue después la tierra de Israel, eran civilizaciones a punto del colapso. Estaban ya, no hacía falta más que un toquecito para que cayera el dominó, sí. ¿Verdad? Me gusta mucho la película de Mel Gibson de Apocalipto, que representa las culturas precolónicas, colombinas en Centro y Sudamérica al punto de colapso. Sacrificios humanos, esclavismo, genocidios, mismo, canibalismo. O sea, eran civilizaciones que habían llegado a una cumbre, a un top, con tecnología increíble, control de los astros, matemáticas, o sea, increíble, pero estaban en el punto de la colonización, a tal punto que 4 españoles, con 4 caballos, pudieron conquistar unos imperios que habían sido impresionantes, ¿no? O sea que vemos como ahora quizás 4 puedan colonizar con 4 bombas, como están haciendo hace poco en Rusia, con unas metralletas, como están haciendo en muchos países, a base del miedo, a base de... Porque nuestra civilización está al punto del colapso, Willy. Sí. Porque estamos totalmente sin valores, sin ningún tipo de fundamento, ¿verdad? No, y además creo que ahora somos más vulnerables que nunca, para mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la dependencia, el 90% de las cosas que hacemos habitualmente están gobernadas por ordenadores, por informática. Es decir, hay gente que simplemente los denominados hackers, ¿verdad? Hay gente que solamente hacker oficiales y no oficiales, que los hay de los dos tipos, ¿verdad? Pueden manejar el mundo, o sea, pueden quitarte la cuenta, pueden quitarte tu identidad, pueden subir el precio del petróleo, el precio de la luz, los precios de los alimentos, y todo se reduce a eso. O sea, somos más... Porque antiguamente, cuando yo nací, cuando yo era pequeño, eso no existía. O sea, había que ir a la sucursal correspondiente, había que ir a la agencia correspondiente, todo en dinero en mano, y todavía yo he vivido el tiempo del trueque. Es decir, me llevo una vaca y te doy 2 ovejas o 3 ovejas, dependiendo de cómo sea la vaca y cómo sean las ovejas, ¿verdad? Es decir, el tiempo, cuando yo he estado en el mercado de Torrelavega, en el mercado ganadero de Torrelavega, uno de los más grandes, ahora no sé cómo estará, pero en su tiempo era uno de los más grandes, ¿verdad? Y gente comprar 4 o 5 vacas lecheras, escupirse la mano, darse la mano, dinero en mano, y eso valía más que un contrato. Valía más que un contrato. Y si a alguien se le ocurría romperlo, esa persona estaba estigmatizada para toda su vida. Nadie iba a hacer negocios con él. Ahora vas al banco, te sacan ahí eso, da igual que leas la letra pequeña, la más pequeña, siempre hay una letra detrás que no consigues ver, que es la que te va a perjudicar, ¿no? A la larga. Con lo cual, ese valor de la honestidad, de fiarme, de confiar, ese se ha perdido. Y por eso el salmista aquí en el Salmo 56 dice: en el tiempo que cuando temo, yo en ti confío. Y para mí es un versículo muy bonito, ¿no? Porque lo que dice el salmista es: yo voy a tener tiempos de temer. Y yo como creyente tengo tiempos de temer. No sé lo que va a pasar.
porque el temor no es pecado tampoco. O sea, Ahora, cuando domina tu vida, eso sí. Eso es. Pero cuando nos dejamos llevar por el temor. Pero el miedo, el temor, la inseguridad en sí no es un pecado. Ahora, lógicamente, cuando tú ya conscientemente, tu modus operandi o tu forma de vida es el temor, pues lógicamente echas fuera el amor. Y entonces tienes un problema muy serio. Pero mientras, es decir, va a haber tiempos en mi vida en que yo tengo miedo. O sea, no sé lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar con una situación económica? Con una situación relacional con mi familia, con una situación de salud, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Con la ciencia ha avanzado tanto, pero parece que el cáncer les va ganando por medio cuerpo ahí todavía, y otras enfermedades como vino el COVID hace unos años, ¿verdad? Y nos demostró lo frágiles que somos. Así es. Pero no hemos aprendido nada. En absoluto. Entonces, quiero decir, ese tiempo, y hoy en día la gente tiene ese problema, es decir, cuando temo, ¿en quién confío? ¿No? Yo, el salmista, y yo digo, en ti, Dios, en ti confío. El ser humano confía, Willy, confiamos, porque es cierto que tenemos nuestras debilidades, ¿no? Y siempre estamos agarrándonos a lo tangible, a lo material. Ahora que se lleva tanto los tokens, ¿no? El valor no tangible, el dinero, pues como las criptomonedas y aunque pasa muy rápido de moda, todas las imágenes estas virtuales, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, todo lo que tenga que ver con las cripto, que son intangibles, ¿no? Le llaman bienes intangibles, ¿no? Sí. Sin embargo, el oro no deja de subir. Sí, pero eso... el Bitcoin está arriba, pero es que el oro no deja de subir. Digo, muy bien lo tuyo de digital, pero a mí dame el oro. Las preferentes también fueron bienes intangibles. Sí, es verdad. Sí, porque alguien sí las tocó, pero otros no las pudieron tocar. Y sin embargo, el ser humano se agarra a la salud, al dinero, a la familia, al trabajo, a ti mismo. Y cuando empiezan a tambalearse todas estas columnas de papel que soportan nuestra vida de mentira, entonces se queda al desnudo, ¿no? el verdadero yo, ¿no? ¿Y quién soy yo? ¿Dónde estoy yo fundamentado? ¿No? Y te das cuenta de que hay una falta de identidad grandísima, ¿no? En este mundo, ¿no? Porque cuando fallan las cosas, ahí es donde ves, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son verdaderamente tu familia? ¿Quién es tu Dios? Porque si tu Dios es el dinero, a ver cómo le salva. Pídele. Quizás tus filias, ¿no? La música, los artistas, todo eso que parece que llena tu vida, en realidad no es más que una engañifa, ¿no? Y lo que, claro, al final parecemos los cristianos que siempre estamos queriendo... No, es que realmente nuestra vida sí que tiene un sentido. Claro. Hemos alcanzado el sentido de la vida. Sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Que son las preguntas filosóficas que ya por tristeza nadie se hace, ¿no? Ahora ya las preguntas son filosóficas, son de otro tipo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿quién va la mejor cantante? O sea, esas son las preguntas filosóficas. El 11 del Madrid, ¿quién soy, dónde voy? El 11 del Madrid o de la selección. Claro, la selección, no sé preguntas qué. existenciales, ¿no? Claro, sí, al final es curioso, ¿no? Porque sin darnos cuenta estamos hablando de, cuando yo digo en el momento en que temo, yo confiaré en Dios, estamos hablando de una base sólida. Entonces, ese es el gran problema hoy en día que la gente no tiene. O sea, ¿por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente a veces no quiere vivir? Y gente ¿cómo hemos tenido tantos casos de gente de élite con una salud mental dañada? Han aparecido un montón, que antes parecía que eso estaba mal decirlo, pero ahora la gente ha empezado a decirlo, y hay una gente dañada porque no tienen una base. O sea, porque cuando se acaba, es decir, cuando se acaba todo lo que me sostiene, como tú decías, ¿qué tengo? No tengo nada. Tu vida se tambalea. No tengo nada. Entonces, que de repente me doy cuenta que la sociedad me ha mantenido vivo a base de entretenimiento y de darme o de concederme una serie de premisas o de cosas que mantienen mi vida. Es decir, una salud decente, un trabajo, una relación familiar o de pareja, y luego, por otro lado, mucho entretenimiento. O sea, mucho entretenimiento. Entonces tú siempre procura estar entretenido, no pienses, de repente todo se viene abajo. Y yo siempre recuerdo, ¿verdad?, esta película de Los lunes al sol,
¿verdad? La mentalidad, cómo es el día a día de un parado de larga duración, ¿no? Y porque de repente, ¿qué es lo que has perdido? La esperanza. O sea, nunca va a pasar nada. Ahora, yo en Dios siempre. Ahora, que no viene en un día, no viene en un día. No, y a veces ni en 2, ni en 3, ni en un año, pero viene, porque tengo esa esperanza. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado. No solamente porque Dios lo dice, porque Dios es Dios, porque soy cristiano, porque tal vez tengo una fe, porque... Y la gente siempre nos ha acusado a los cristianos de que Dios para nosotros es una muletilla, es un bastón para poder andar. Pero, Señor mío, si tengo que elegir entre el bastón del entretenimiento y el bastón de Dios, me quedo con el bastón de Dios, porque encima me sale bastante más barato. Pero es que el del entretenimiento, aparte que me arruina, es decir, cuando termino, ¿qué hago? Dios siempre está conmigo. Y Dios siempre va a estar a mi lado, siempre lo voy a notar. Por lo tanto, al tener una base sólida, se puede derrumbar todas las patas que decías tú de papel, pero la base continúa. Y esto ocurre siempre cuando tú tienes una casa que está muy deteriorada. Eso se ve sobre todo en todos los programas ahora que echan tanto de reformas de casas, ¿verdad? Lo que les interesa siempre es cómo están los cimientos. Porque si están bien los cimientos, tiro la casa y la rehago otra vez. Más en Estados Unidos, que la hacen como la hacen. Sí, de cartón pluma por dentro y por fuera de madera. Y ya está. Pero les interesa, los cimientos están bien. Y eso es lo que yo creo que debiéramos plantearnos para todos los que nos ven, los que nos escuchan. ¿Cómo están los cimientos de tu vida? Porque eso es lo que te va a sostener. ¿Lo ves cuando las personas que están en circunstancias difíciles, cómo reaccionan? Los materiales se prueban, se hacen pruebas de estrés, ¿no? Claro. Las famosas hicieron una serie sobre el tema de Chernóbil, ¿no? Sí. Todo comenzó en una prueba de estrés a la central nuclear, ¿no? Claro. No estaba preparada para esa central, ni los operarios, ni la construcción, nada estaba preparado para esa prueba de estrés y por eso hubo lo que hubo, ¿no? Los materiales se prueban el estrés, los tejidos, todo, los materiales de construcción. Y ahí es donde se ve. Bajo estrés, bajo presión, bajo las pruebas, bajo las pérdidas, bajo la dificultad. Entonces, cuando tú ves una persona que está de luto, una persona que está sufriendo, cómo reacciona, ahí vas a ver realmente cómo están sus cimientos. Aquí el salmista dice claramente, el día que temo, yo en ti confío. El día chungo, claro, es cuando veo que me... Y a ver los hilos. Claro, porque en el día que tememos, lo que solemos es, no es que confiemos en Dios, es que buscamos a Dios. Me va mal, ay Dios mío, ayuda, acuérdate de mí. Santa Rita, ¿no? Santa Bárbara, que truena. Cuando nos va mal, realmente buscamos a Dios. No, aquí el salmista dice, no, yo cuando me va mal, confío en Dios, o sea, sé que Dios me va a ayudar, ¿no? Y luego dice, que me encanta esta frase, he confiado en Dios, no temeré. Pero dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿No? Y nos vamos al Nuevo Testamento y dice, no tengas temor de lo que pueda hacer el hombre, sino más bien de aquel que pueda mandar tu alma al infierno, ¿no? O sea, realmente diciendo, no tengas miedo a los hombres, que lo único que pueden hacer en el peor de los casos es acabar con tu vida física, ¿no? Claro. Pero lo importante es que Dios te puede salvar, ¿no? Eso creo que es el mensaje, ¿no? Que deja aquí. Sí, no, y es curioso porque ese mismo versículo se repite 2 veces en un salmo que es cortito. Sí, es corto, sí. Es un salmo que tiene 13 versículos y lo repite 2 veces. Así es decir, tu palabra guardaré, ¿verdad? ¿Y qué me puede hacer el hombre? Eso es. En ti confiaré, ¿qué me puede hacer el hombre? Y lo que está un poco diciendo el salmista es, gastamos a veces demasiado tiempo en lo que me pueden hacer los hombres. Y hoy en día con las redes sociales creo que esto se ha incrementado muchísimo, ¿no? El miedo, ¿qué me pueden hacer? Y de hecho hay muchos jóvenes, muchos adolescentes sobre todo, que acaban su vida de mala manera porque los hombres, el ser humano en general, mediante las redes sociales, lo ha acosado de tal manera que no ha visto salida a su vida. Es decir, tememos al hombre. Y lo que nos está diciendo el salmista es, confío en Dios, por lo tanto, no temo al hombre. ¿El hombre me puede quitar la vida? Sí, me puede quitar la vida, me puede quitar la libertad. ¿Me puede cancelar en redes sociales? Me puede cancelar en redes sociales, me puedes dejar siendo un proscrito social. El banco me puede quitar la casa, pero hay algo
que nadie me puede quitar, que solo me lo puede quitar Dios, y es mi vida y mi libre albedrío a la hora de elegir la salvación. Eso nadie me lo puede quitar. Entonces ya me pueden quitar todo lo que lo voy a pasar mal, lo voy a pasar mal. Por eso va a haber un día en el que voy a temer, y a veces un día, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, pero al final las cosas, siempre Dios va a ser quien tenga la última palabra. Y eso es lo que nosotros, ¿cuál es el gran problema que tiene la gente, Dani? Es que no tiene esa opción de que Dios tiene la última palabra. Entonces, si Dios no tiene la última palabra, ¿quién tiene la última palabra? El ser humano. Entonces, por lo tanto, ¿a quién tengo que tener miedo? Al ser humano. Entonces, quiero decir, no respeto las leyes de circulación porque hay que respetarlas porque es bien para mí y bien para los que conducen junto a mí, sino porque si me pilla la Guardia Civil me van a quitar un buen dinero y unos cuantos puntos de mi carné. Entonces, es el miedo al hombre, en vez de decir, por eso en España tenemos muchos problemas con las leyes. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque no se trata de cumplir las leyes porque hay que cumplirlas y porque son justas y porque son beneficiosas, sino se trata de no cumplirlas y que no me pillen. Sobre todo de que no me Pero pillen. eso podemos ir desde el escalafón más alto, como son presidente del gobierno, todo para abajo, hasta el último coleguita, es decir, con su declaración de Hacienda o con su pago en B porque no quiere pagar más. Entonces, quiero decir, ahí nos damos cuenta de qué está pasando, ¿no? Y decimos, Señor, es que madre mía, el hombre, le tengo más miedo al hombre que a Dios. Y esto es lo que le pasó un poco a Saúl. Fíjate, cuando Samuel le llama al orden, claro, ¿verdad? Sí, y le dice, no, guardé lo más gordo para holocausto. No, es que pensé lo que me iban a decir y Samuel le dije, has perdido la gracia. Has perdido la gracia delante de Dios porque te doblegaste delante de los hombres en vez de obedecer a Dios. Y yo creo que esta es una de los grandes problemas. Más miedo de que lo que el pueblo podía hacer contra él, porque era un hombre que vivía para sí mismo. Realmente era un hombre que quería agradar, que buscaba agradar, ¿no? Y creo Pero agradar a la gente. Sí, por supuesto, agradar a la gente. Y al final yo creo que cuanto más quieres agradar a los demás, creo que al final peor caes. Sí. Porque las personas complacientes están bien, pero luego después cansan un poco. Decir, son empalagosas. Sí, un poco empalagosos, ¿no? Es decir, tengo un poco de carácter bajo. Claro. No pasa, puedes caer mal, no pasa nada. Como esos pasteles muy dulces, que el primer bocado bien, pero después ya te da una pereza. Sí. Cheli dice, son hostigantes. Hostigantes, fíjate. Me gusta el contraste, dice, en el día que temo, en ti confío. Pero luego dice, en futuro, dice, ¿qué puede hacer el hombre? Dice, en Dios he confiado, no temeré. O sea, primero es, tengo temor, confío en Dios, y al confiar en Dios, ya no temeré. Reflexiono siempre cómo Dios le dice a Abraham, ¿no? Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Uh-huh. No es una orden instantánea. Ya. Yo interpreto, quizás estoy metiendo la pata, es al andar delante de mí serás perfecto. Claro. O sea, la perfección es Cristo. Claro. Solo Cristo es perfecto. Entonces, en la medida en la que tú andas delante del Señor, en su camino, delante de Él, vas a llegar a la perfección que es Cristo, ¿no? Entonces, no podemos ser perfectos de un día a otro. No podemos decir, yo confío en Dios, ya está. No, es un propósito. Es decir, yo, en la medida en la que crece mi relación con el Señor, voy confiando más y más en Él, porque experimento en mi vida, veo que cuanto más confío en Dios, mejor me va, más tranquilo estoy, menos dolores de cabeza, menos ansiedad, y además veo la mano de Dios en mi vida, ¿no? Es porque yo creo que Dios se manifiesta en nuestras vidas y que yo veo obrar en mi vida. Yo no veo un Dios alejado de mí. Claro. Veo un Dios que está cerca, que camina, que me ayuda, que me guía, ¿no? Y creo que en la medida en la que yo confío en el Señor, el temor se marcha, ¿no? De hecho, el amor echa fuera el temor. Sí. En la medida que crecemos en amor con el Señor, el temor en nuestra vida se va apartando, ¿no? Sí, yo creo que esto es muy importante, de que el movimiento se demuestra andando. Y a veces lo que nos ocurre es que escuché hace muchos años una historia de una escuela de pesca en Vigo, en Galicia, la mejor escuela para pescadores del mundo, la mejor de todo, tenía esa fama, era una historia, ¿eh? Entonces,
pero nunca habían salido a pescar. Entonces les daban una teoría impresionante. La gente salía sabiendo todas las artes de pesca, con todo. Cómo ver el mar, cómo leer las condiciones del mar, climáticas, etcétera, etcétera. Pero nunca salían, nunca hacían prácticas. Nunca habían salido a pescar. Claro. Y yo creo que esta es una de los grandes problemas. A veces queremos ser perfectos, pero como que varita mágica, tipo Harry Potter, ¿no? Varita mágica, ya es perfecto. O tenemos la teoría, claro, pero no la andamos. Claro. Me recuerdo la historia que cuenta mi padre alguna vez, que fue a una iglesia creo que fue República Dominicana o en algún país, Puerto Rico, no me acuerdo. O sea, disculpadme que no quiero dar el dato. Y el nombre de la iglesia era Iglesia Misionera Apostólica, algo así, ¿no? Y mi padre le alegró mucho el nombre, ¿no? Mi padre tiene misionera, sobre misionero, ¿no? La palabra. Y dice, qué bendición. Y dice, ¿cuántos misioneros tienen ustedes? No, ninguno. Y dice, hombre, ¿y cuántos han enviado? Y dice, no, ninguno. Y dice, por favor, cambien el nombre, claro, de la iglesia, ¿no? Yo creo que si tenemos la teoría, tenemos el propósito, pero si no nos ponemos en marcha, aunque fracasemos, muchas veces el miedo es a fracasar. Claro, hombre. El miedo a fracasar es terrible, nos paraliza, ¿no? Claro, es que, hombre, ten en cuenta que yo siempre digo a la gente, cuando tú imagínate que vas por el metro y encuentras una persona paralítica de verdad, porque en el metro hay de todo un poco, ¿verdad? Pero una paralítica de verdad y Dios te dice, ora por él, yo lo voy a levantar. Wow. ¿Verdad? Entonces, nos entran los 7 males, pero no porque Dios no lo vaya a hacer, sino porque ¿qué va a pasar si no pasa nada? Claro. ¿Quién va a quedar en ridículo? Yo. Y es lo que no quiero. ¿Quién va a fracasar? Yo. Y es lo que no quiero. O sea, al final, lo que nos preocupa es lo que nos pase a nosotros. Entonces, nadie va a decir, nadie le va a echar la culpa a Dios. No, es que tú, lo que sea, ¿no? Y era muy interesante saber esto, que Dios es el que está ahí y Dios es el que no pasa nada. No puedes hacer más. Yo... el otro día están echando la película esa de Chosen, ¿verdad? Bueno, está bastante bien, con muchas licencias cinematográficas, lógicamente, porque también el relato bíblico da margen a ello, ¿no? Es decir, cómo fue, ¿no? Pero justo salió el paralítico de Bethesda, cómo sale toda su vida desde jovencito, 38 años, por fin ya llega Jesús por allí, ¿no? Y el tipo lo mira como diciendo... O sea, ¿me vas a ayudar a meterme al agua? ¿Qué vas a hacer? Porque, o sea, lo que tengo claro es que tú no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando Jesús le sana y de repente él se da cuenta y dice, había otra opción. Había otra opción que no era meterme en el agua. Yo pensé que la única opción que tenía era meterme en el agua cuando se mueven las aguas. Y como no era capaz de conseguirlo, pues mira, aquí me dejo morir y aquí acabo. Pero era muy interesante ver cómo Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres que te haga? Sí, la pregunta tiene un poco de WhatsApp. No sé si has visto... No lo he visto la serie, no lo he visto, sí, no, he visto la película. Quiero decir, pero es lo mismo con el ciego. Con el ciego, a ver. ¿Qué quieres que te haga? Lo importante es que al final Jesús dice, vale, yo sé que eres ciego, pero lo importante no es recibir la vista. Claro. Sino que la fe te ha salvado, dice claro. Después. O sea, recibir la vista era un impedimento para poder creer, ¿no? Entonces dice, bueno, el Señor quita la piedra, ¿no? Quita la piedra. El problema no era la piedra. Claro. El problema no era la piedra era simplemente algo que estaba en el camino. El problema era que Lázaro estaba muerto, ¿no? Claro. O sea, quita la piedra y que está dormido, ¿no? Y al final es, ¿cuál es tu problema? ¿La ceguera? Bueno, la ceguera. ¿Tu problema es el paralítico? Pero ese no es el problema. El problema es tu falta de fe. Claro, pero por eso quiero decir que imagínate, bueno, ¿qué quieres que te haga? Entonces le podía haber dicho, el ciego le podía haber dicho, hombre, eres carpintero, tu padre era carpintero, si me haces un bastón bonito para poder desplazarme porque ahora mismo pues, lo llevo mal, o me ayudas con una silla de algún tipo que me puedan llevar, unas parihuelas. Él podía haber dicho eso porque nosotros los creyentes somos así. Sí, Dios nos dice, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros le damos 200.000 vueltas, pero... El ciego lo tenía muy claro y fue al grano. Sí. Vamos al turrón, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, pues, conforme a tu fe se ha hecho. Es decir, pero siempre nos gusta argumentar y nos gusta decir, aquí el salmista en el Salmo 56 no argumenta nada. Dice, mira, esta es la situación. Los hombres van a por mí, me quieren machacar, quieren acabar conmigo. Señor,
estoy temblando, por eso temo, tengo claro que en ti confío, pero tienes que hacer algo. O sea, tienes que hacer algo, ¿vale? Tu palabra la voy a guardar y quiere decir que la voy a poner en mi corazón, para mí va a ser una realidad, en ti confiaré, sé que los hombres no me pueden hacer nada, pero por si acaso me lo repito 2 veces para ver si así me convenzo a mí mismo, pero la realidad es que Él plantea la situación como es y nosotros a veces Dios nos está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y en vez de decir, mira, Señor, quita el orgullo, quita la soberbia, quita tantas cosas que hay que quitar, moldéame, transfórmame, que haya cambios en mi vida, le decimos, no, bueno, Señor, es que ya sabes, claro, mi infancia fue difícil, mi juventud, claro, las malas compañías, no sé, y argumentamos tanto que al final el Señor dice, bueno, pero ¿qué quieres que te haga? Porque el paralítico en Bethesda, en esta serie, ¿verdad?, trataba de argumentar. Y Jesús no se salía del guión, decía, ¿qué quieres que te haga? No, ¿qué quieres que te haga? No, ¿qué quieres que te haga? Que el paralítico de Bethesda ni se acordaba que era Sabbat. Tela marinera, pero Jesús le daba igual, ¿no? En ese sentido, y Jesús le va a dar igual, sea cuando sea. Si tú le necesitas y tú tienes claro qué quieres que te haga, Él lo va a hacer. Y aquí el salmista lo que dice es, me tienes que defender. Esto es lo que quiero que hagas, que me defiendas. Y habla pues de hacerlos desaparecer a sus enemigos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero eso es lo que quiero que me hagas y yo creo que es tiempo, en estos tiempos tenemos que tener muy claro para decirle a Dios, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Y ir al turrón, ir al grano. Hombre, y cuando tú le pides, tienes que pedirle confiado. Hombre, claro. No, Señor, ya sé que estás muy ocupado, ¿no? Hay gente que piensa que Dios está muy ocupado. No, sí. Señor, que estás muy ocupado, yo no quiero molestarte con mis problemas. Claro. Ya me arreglo yo, ya me apaño yo, ¿no? Sí. O ya lo soluciono yo. ¿Es esto, ¿para qué voy a involucrar a Dios si es algo que puedo arreglar yo? Claro. ¿O para qué voy a pedir a Dios que me guíe o me ayude? Si total, pues si estos son asuntos mundanos, ¿no? Sí. Aquí no hay nada que rascar. Claro. Y cada vez lo voy estropeando más. Yo una vez discutíamos con alguien que decía, no, que todo esto de la enfermedad, el COVID y tal, no, eso no tiene nada que ver con Dios, eso es algo humano, hay que ponerse la vacuna y confiar en la vacuna y punto. Digo, hombre, pero vamos a ver, yo creo que en todos los aspectos de la vida hay que buscar a Dios, en la salud, en la enfermedad, en todo momento tenemos que buscar la guía de Dios, ¿no? Si luego hay recursos a tu alcance para curarte, pues úsalos, pero que bueno, que primero busquemos a Dios para ayudarnos y que confiemos en Él, porque claro, la confianza es la fe, es creer a Dios. Si Dios te ha dicho, confía en mí, pues... Claro. No confiar es desobedecerle. Claro, sí. No confiar es casi desconfiar de Él, ¿no? Decir, oye, no, es sin, no me fío de ti. Casi, no, esto es como, no es como el queso manchego, esto es sin. Desconfiar de Dios además es llamarle mentiroso. Claro, sí. Porque no te creo, Dios, no te creo. Igual a David, sí, pero a mí no. ¿No? O sea, sí. Llamar mentiroso a Dios, yo creo que ahí ya sí que es... Palabras mayores. Palabras mayores. Sí, y tenemos que tener muy claro cómo estamos jugando, es decir, nos gusta siempre, como hemos dicho muchas veces aquí, las escalas de grises. Nos encanta, porque nos metemos en la que más nos gusta. Sí. Pero en Dios hay cosas que son negras o blancas. Así es. Sí. No hay escala de grises. Hay otras que Dios sí permite que haya escala de grises por su misericordia y por su gracia. Pero las más importantes son o blancas o negras. Entonces, y Jesús lo dijo, quien no está conmigo, contra mí está. O sea, esto no le des vuelta. Es decir, no puedes servir a Dios y al dinero. O sea, Jesús era muy claro, ¿no? Muy claro. Y en este sentido, nosotros tenemos que tener el mismo cuidado. Es decir, ¿confío o no confío? Y sé que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Que tienes que decir como el padre del chico lunático, creo, pero ayuda a mi incredulidad? Dilo. Claro. Que Dios no le importa. O sea, no, la fe no es algo que te inventas, es algo que Dios pone en ti y que Dios hace crecer en ti. O sea, no venden todavía en farmacia pastillas para fe, para aumentar la fe. Entonces es algo... En alguna iglesia quizás sí, no sé yo. Sí, bueno. En algún lugar, en algún centro
cristiano, puede haber ahí algún tipo de, porque ahora, de cuota o de... Claro, puede haber. Pero se vende de todo ya. Claro, pero la realidad es que tenemos que... la fe la vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y conforme la vamos poniendo en práctica. Sí. Es decir, ¿por qué? Si nos damos cuenta, la mayoría de los hombres que aparecen en la Biblia hacen recordatorio de todo lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que les hace afianzar más su fe. Es decir, si Dios lo ha hecho antes, lo puede volver a hacer ahora. Y ahí tenemos el discurso de Esteban, ahí tenemos el discurso de Pedro en el Nuevo Testamento, podemos el discurso de Josué, muchos otros discursos de gente, ¿verdad?, que hacen recordar todo lo que Dios ha hecho, y por lo tanto, si Dios lo ha hecho, lo puede volver a hacer. Y eso es lo que nos ayuda a hacer crecer nuestra fe. Pero lógicamente, tú no puedes crecer con la fe de otro. Y esto es uno de los grandes problemas que a veces ocurre en los congresos, ¿no? Que llega alguien, predica, Dios le usa, tío fantástico, ¿verdad? Y la gente que le está escuchando sin darse cuenta quiere comenzar a caminar con la fe de él. Él tiene su fe, él ha tenido su tiempo con Dios, él ha tenido sus experiencias con Dios, él sabe lo que hay y lo que no hay. Tú tienes que hacer lo tuyo con Dios, tú. No con la fe de otro. Y el salmista en el Salmo 56 es lo que le está diciendo: Señor, esto es lo que tengo. Temo a los hombres. Lo estoy pasando mal, Señor. Y lo único que me queda es gritar: en ti confío. Dios, en ti confío. Y en ti confiaré, ¿no? Entonces, Señor, a partir de ahí, pues tengo que pararme, no puedo hacer más. Es decir, es como a veces cuando tienes una casa para vender y viene una agencia a mirarla, la ve y dice: bueno, tal como está, pues creo que esta casa puede valer tanto. No le hagas más, no la toques, no hagas ninguna otra obra, no hagas ninguna otra mejora, porque ya está el precio tal como está. Entonces, aunque hagas más cosas, ya el precio no va a cambiar. Entonces, en esto es igual. Es decir, yo he dado a mi hijo por ti, ha muerto en la cruz del Calvario, ha derramado su sangre por ti, por lo tanto, tú tienes, a través de su sangre, entrada directa al trono. Tienes la promesa de que como Cristo fue primicia y con un cuerpo transformado resucitó, que a ti te va a pasar lo mismo. Ya no hay más. O sea, Señor, es que es que no te puedo amar más. O sea, por más que lo intente, no te puedo amar más. No puedo hacer más de lo que ya hice y de lo que sigo haciendo cada día por ti. Por eso lo que tú decías, muchas veces Dios actúa en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Constantemente. Es decir, a veces nos libra de un montón de cosas que no nos damos cuenta, pero Dios está ahí. Y claro, a nosotros, nos encanta que todo el mundo se dé cuenta de lo que hacemos, sí, y de lo importante que somos. Pero Dios no funciona así. Dios no le importa si lo reconoces, si no lo reconoces, si Él tiene que hacer algo, lo hace. Lo bueno es que si tú reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, vas a saber diferenciar, claro, los méritos por ti mismo y los méritos del Señor, ¿no? Cuando una persona no tiene fe, el primer paso hacia Dios es duro, es difícil, porque claro, viene de una incredulidad absoluta. Ajá. Entonces es todo terreno desconocido. Acercarse a Dios es terreno desconocido. Claro. Pero para aquellas personas que hemos experimentado a Dios, que tenemos fe, es un gran delito no aplicar esa misma fe en las siguientes pruebas que tenemos, porque ya hemos visto a Dios actuar en nuestra vida. Ya tenemos cómo compararlo, ya sabemos que es el resultado de andar con Dios y andar sin Dios. Ya sabemos, ya podemos comparar, ya hemos comido, digamos, del árbol del conocimiento, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ya está, ya no hay marcha atrás. Uh-huh. A partir de ese momento tenemos que saber ir hacia el lado bueno. Tenemos que confiar en Dios, porque fíjate que termina el Salmo, dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, porque has librado mi alma. O sea, sobre la experiencia que ya tengo,
he visto que me has librado tantas veces, me has sacado de apuros, reconozco tus méritos, has muerto por mí en la cruz, me has dado vida eterna, ¿cómo no voy a confiar en ti? Es que debería ser la respuesta natural, ¿no? Genuina de nosotros, en cualquier circunstancia adversa, confiar en Dios, porque ya hemos visto el resultado. Claro. Sin embargo, aún sabiendo que Dios es bueno, que podemos confiar en Él, tiramos siempre, ¿no? Hacia desconfiar de Dios. ¿Y si Dios me falla? ¿Y si esta vez Dios no me ayuda? ¿Y si no está conmigo? Mejor me busco un plan B. ¿No? Es un poco... me estoy autoexaminando. Creo que es nuestra condición, ¿no? De que tiramos hacia la desconfianza, ¿no? Aunque hemos visto una y otra vez que Dios es digno de confiar, ¿no? Sí, porque yo creo que quiero decir, tenemos siempre dos opciones, es decir, o funcionamos con fe o por vista. Sí. Es decir, por vista nos es más sencillo, porque es todo, bueno, ahí se mezclan todos los instintos, todos nuestros sentidos, y nos hace ver, incluso ahí ponemos en marcha la imaginación. Pero la fe es más complicado, porque la fe es confiar, ¿verdad? Yo ahí siempre, en la iglesia lo pongo muchas veces, y creo que aquí lo he contado 2 o 3 veces, en una de las películas de Harrison Ford, de Indiana Jones y el Santo Grial, ¿verdad? Como él, una de las pruebas que tiene que hacer es, desde la cabeza del león darás un paso, ¿verdad? Y tu camino se abrirá. Y entonces, claro, el tipo ve la cabeza del león, precipicio de 300 metros para abajo, no hay nada para pasar, y tiene que subirse a la cabeza del león y dar el primer paso. Cuando da el primer paso, el puente se abre. Así es la fe. Claro, entonces, quiero decir, él podía haber dicho, bueno, a ver cómo lo hago esto, voy a ver, si me salgo para afuera, traigo unos maderos, me monto un puentecillo de madera, algo, ¿verdad? Pues a ver qué tal, o sea, y eso es lo que nosotros hacemos, porque es lo que vivimos normalmente, es decir, ¿y por qué nos cuesta funcionar tanto con fe? Porque no es algo que habitualmente practiquemos. Hoy en día, ¿verdad?, se cuida mucho del cuerpo, hay mucha gente que cuida la mente, hay técnicas de todo tipo para cuidar el alma, pero hay poco en las iglesias para cuidar la fe. Es decir, ¿cómo cuidamos la fe? Y hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos, es decir, hay gente que va al 30% y hay gente que va al 120%, hay incluso gente que tiene don de fe, ¿verdad? Pero con la fe que tienes, ahí no sé si cantáis vosotros en vuestra iglesia, en la nuestra cantamos, con mi fe te alcanzaré, ¿verdad? Y la gente me dice, no, es que eso no es verdad. Digo, sí, es verdad, porque cuando tú no llegas, Dios se acerca, no te preocupes. No te preocupes, que cuando tú no llegas, Él se acerca, porque es lo que hizo Jesús con el padre del muchacho lunático, que sus discípulos no podían sanar, no podían liberar, Él se acercó. Y esto es lo que Dios siempre va a hacer. Dios se va a acercar a ti. Entonces, no te preocupes la cantidad de fe que tienes, acércate a Dios. Esto es lo que le pasó a Pedro caminando cuando bajó de la barca. Es decir, desde la barca, Señor, bueno, venga, vamos para allá. Llámame que voy para allá. Pero cuando bajó y empezó a caminar, y aquellas olas... y aquello estaba un poco agresivo, dijo, ay Señor, ayúdame que me hundo. Algún paso sí que dio. Sí, por eso, y bajó, que no está mal. Que no es poco. Porque Jesús no le reprochó. Eso es decir, sino simplemente, mira, Pedro, esto no es cuestión de eso, que me supongo que tú como pescador has visto tempestades como esta y mucho peores, pero la realidad es que la fe la tenemos que hacer funcionar. Y por eso yo le digo a la gente a veces, el que llevemos una vida muy sedentaria espiritualmente, va matando la fe. Porque nos acostumbramos, en realidad nos convertimos en religiosos. O sea, sí. Voy al culto los domingos, voy al culto de oración, voy a las vigilias, doy mi ofrenda, leo la Biblia, oro. Pero es todo muy sedentario, o sea, no hay complicación, Dios no tiene que intervenir, ya lo hago yo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando de verdad nos enfrentamos a situaciones complicadas,
nos damos cuenta, es que mi fe está dormida, es que mi fe se ha quedado tan pequeñita de no usarla, se ha encogido, ¿no? Y por eso a veces le tenemos que pedir a Dios, yo le llamo citas divinas, decirle, Dios, méteme en algún problema para que mi fe crezca, ¿no? Para que me acostumbre. No me imagino a un atleta olímpico, ahora que este año van a ser los Juegos Olímpicos en París, ¿verdad? Diciendo, bueno, no hay problemas, yo 3 añitos y pico descansando, relajándome, y ya la última semana antes de los Juegos, pues ya me preparo. No me lo imagino. No. Entonces son 4 años, papá, con un objetivo claro, París, y ese objetivo, y llega. Luego te pueden descalificar en la salida, como le pasó a Usain Bolt, uno de los mejores velocistas del mundo. Te puede dar un tirón en el bíceps femoral, te pueden bajar muchas cosas, pero tú has llegado preparado. Aquí el salmista lo que está diciendo es, yo en ti confío. ¿Que van a llegar momentos de temor? Van a llegar momentos de temor. Así es. Dice, mis lágrimas, recoge mis lágrimas en la redoma, ahí en ese cuenquecillo, ¿verdad? Es decir, el salmista había llorado. O sea, hasta tal punto había llegado la angustia y la dificultad y la situación que él había llorado. Todo eso va a llegar. Pero como confías en Dios, al final las cosas van a ir. Igual no sales con un 10, igual te dan un 5, pero lo superas, ¿no? Entonces, pero el gran problema es cuando vienen las pruebas y las pruebas te pueden a ti. Y luego también una de las pruebas que puede venir en nuestra vida es cuando Dios venga a tu vida y te diga lo que tienes que hacer. Claro. Ahí es donde desconfías. Claro. Vienen los problemas, buscamos a Dios, estoy ahogado, estoy hasta el cuello, estoy aquí, tengo estos problemas, y de repente viene Dios y dice, vale, esta es la solución que te doy. Claro. ¿Vas a confiar en mí? ¿Me vas a creer? Claro. ¿O no? ¿O vas a hacer lo que tú quieras otra vez para intentar resolver la situación, ¿no? Clamamos a Dios, pero cuando viene Dios a nuestra vida y nos pide cambios, nos pide tomar acción, poner en práctica esa fe, ¿no? De decir, claro, yo confío en ti, Dios. ¿Quieres que haya sanidad? Pues cambia tus malos hábitos, cambia esta manera de vivir. ¿Quieres que haya una limpieza espiritual? Pues deja estas actitudes. ¿Quieres actúa de esta manera? Creo que ahí es cuando ya no nos gusta tanto. No, porque claro, buscamos, lo hemos dicho aquí hace un rato, ¿no? Buscamos la varita mágica, buscamos la solución inmediata, creemos que Dios actúa siempre por chasquido de dedos, y Dios obra en su tiempo y en su forma, pero también obra cambiándonos a nosotros en nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, ¿no? Claro, porque a Dios no le preocupa la situación. Para él la situación no tiene importancia. La importancia la tienes tú. Él siempre se preocupa de ti, ¿no? Y entonces yo siempre me imagino a Josué, general del ejército de Israel, 2 millones de soldados a su cargo, 8 reyes derrotados antes de entrar, y llega a Jericó. Y dice, bueno, Señor, esto no te preocupes, que yo ya voy haciendo... Le cortamos suministro de agua, le cortamos las provisiones, empezamos a hacer arietes, torres de asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, no, mira, Josué, este es mi plan. Pones a los de la alabanza delante y empiezas a dar una vuelta, ¿verdad? Todo el mundo en silencio, y das una vuelta y os volvéis para casa. Y así 7 días. Y el 7º día das 7 vueltas, ¿verdad? Y cuando termines la 7ª vuelta, a la voz, gritáis todos a la vez y tendrás la victoria. Esto Josué lo tuvo que procesar. Era un militar y era un militar bueno. Es decir, y de repente le dice, a ver, Dios, no, hombre, no sé, no lo veo yo. Yo creo que se van a reír de nosotros estos de Jericó viéndonos dar vueltas. Pero así es, y así sucedió, y así llegó la victoria. Entonces, de repente llega Jai, ¿verdad? Bueno, aunque hubo una connotación ahí, pero llega Jai y él organiza, no voy a subir a todo el ejército, que suban unas avanzadillas, pam, os colocáis así, y pierden. Es decir, Dios siempre está contigo, y Dios siempre quiere decirte, esto es lo que hay, lo vamos a hacer así. ¿Quieres hacerlo así? Para hacerlo así tienes que confiar en mí.
¿quieres o no quieres? Siempre. Y hay mucha gente que dice, bueno, Señor, no me convences. No, voy a intentarlo de otra manera. Si veo en último recurso, pues ya acudo a ti. Y a veces cuando llega el último recurso está todo tan liado, tan enmarañado, tan difícil. No, y la solución que te había dado Dios, y la solución que te había dado Dios al principio ya no es la misma solución. Claro. Dicen que la definición de locura es aplicar los mismos métodos y esperar resultados diferentes. Claro. Con Dios sí funciona así, porque a mí me encanta cómo Dios desbarajusta todas las leyes humanas, incluso las leyes de la física si hace falta. Aplicando los mismos procedimientos puedes obtener resultados diferentes en lo espiritual. Claro. Dice, no, que yo he orado así, he ayunado así, he hecho esto, y siempre me ha funcionado. Dice Dios, vale, te ha funcionado porque yo quería que funcionara. Ahora quiero que actúes de otra manera, ¿no? Y va a funcionar de otra manera el plan que yo te voy a dar, ¿no? Y a veces los planes son más radicales, ¿verdad? Cuando venimos de vuelta a Dios, Dios dice, sí, vale, pues ahora vamos a hacer un plan más radical todavía con tu vida. Vamos a ponerte a adelgazar, te vamos a poner a adelgazar en cuanto a la grasa religiosa, ¿no? Al ego, a todo aquello que llevamos, ¿no? Y te vamos a quitar la mochila que llevas para ponerte las pilas, ¿no? Y ahí entra un plan de acción. A veces a Dios le gusta también, ¿no? Desbarajustarnos, que nada nos funcione para decir, ¿ves? Si es que el único que tiene la solución soy yo. Claro, porque al final ya digo, y esto la gente yo quiero que lo entienda bien, porque Dios no está preocupado por la situación, está preocupado por las personas. Así es. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvar a las personas, al ser humano, no las situaciones. Las situaciones, pues ahora mismo tenemos guerras, tenemos dificultades, tenemos situaciones muy complicadas, provocadas por el hombre en un 100%, ¿verdad? Pero Dios está interesado en ver qué es lo que quiere hacer el hombre, ¿no? Entonces, a ver si de una vez por todas el hombre se da cuenta de que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no sirve, que no eres capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, y que te vuelvas a Dios y que empieces a comer del árbol de la vida, porque ese era el propósito original, que comieras del árbol de la vida, pero no, seguimos empeñados, ven esto, lo otro, y lo hacemos así, ¿por qué no? Porque en Argentina ha funcionado esto, en Colombia ha funcionado esto, en México ha funcionado esto, en lo otro ha funcionado, y lo traemos a España y no funciona. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en los españoles, y cuando hablo de españoles hablo no solamente de los nativos, sino de los que han venido de fuera o de los que viven aquí, ¿no? Es decir, todo el que vive en España, Dios tiene un plan concreto para España y es lo que quiere llevar adelante. Por lo tanto, yo creo que es tiempo de dejar de importar procedimientos que no funcionan, pero que allí sí. Allí sí, ¿por qué? Porque Dios era lo que quería para ellos. Para nosotros quiere una cosa diferente, así que es tiempo de decir, bueno, Señor, la verdad es que no sé, España está un poco así, patas arriba, turbia. Regulinchi. Sí, turbia, regulinchi tirando para mal, ¿verdad? Pero turbia, pero Señor, ¿qué tú tienes para los españoles? Porque Él lo que quiere es salvar a los españoles. Es decir, eso es lo que quiere. Él, ¿por qué? Porque salvando a los españoles, las situaciones se corrigen. Así es. Entonces ahora nosotros queremos que Dios corrija las situaciones, que nos dé más apertura, que nos iguale con la Iglesia Católica, que no sé qué, que no sé cuánto. No, Dios no está interesado en eso. Eso sucederá seguramente cuando el ser humano vuelva su corazón a Dios. Entonces, en ese momento las situaciones irán cambiando. Pero si el corazón no cambia, no tenemos nada que hacer. Entonces seguiremos temiendo y temiendo y temiendo, pero sin confiar en Dios. Así es. Bueno, Willy, gracias por este tiempo. Hemos estado hablando sobre el Salmo 56 y esperemos que te anime este tiempo para buscar un poquito más al Señor y que puedas confiar en Él. De verdad, que confiar en Él no te va a defraudar. Te esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.